Esaú, dice la palabra de Dios que fue el primogénito. ¿Ya nos vamos a conectar ahora sí? Bueno, bienvenidos a su casa, Ministerios Yahweh Nisi, una casa donde el poder y las manifestaciones del Dios Todopoderoso se hacen visibles, se hacen manifiestas. Hoy estaremos tocando acerca de lo que son las profecías de los últimos tiempos, de los tiempos finales. Hay una profecía muy importante que Dios ha hablado a través de un profeta llamado Abdías. Y tal vez muy pocos conocen esta profecía. ¿Por qué? Porque es un libro muy pequeño que solamente consta de un solo capítulo. Y en este capítulo habla acerca de lo que ha de suceder en los últimos tiempos y donde cada uno de nosotros tendrá que tomar una decisión. O apoyamos al pueblo de Dios o estamos en contra de Dios. Hoy en día muchos creyentes se levantan en hacer oraciones para la paz, para que no haya guerra en Israel. Pero ¿sabes qué? No estamos entendiendo las profecías, no estamos entendiendo la escatología, que estas cosas han de suceder. Aunque no queramos que pase una guerra con Israel, aunque no queramos que sea alterado el orden en Israel, van a suceder. El Señor ya lo estipuló. Mucha gente piensa que debe de estar como un buen creyente, un buen cristiano, estar orando por el enemigo, estar orando por aquellos que violentan Israel. Y pensamos que es lo correcto como cristianos. Pero la palabra de Dios cuando te dicen es que amarás a tu enemigo, y por eso pensamos que debemos de amar a los enemigos de Israel, y no hemos caído que la connotación o bien el significado espiritual de las palabras en el hebreo son diferente traducción para el español. Cuando tú vas a la palabra enemigo en el hebreo, estás viendo que es una palabra odioso. Una persona que está dentro de tu mismo pueblo, pero que es odiosa para ti, que te causa rechazo, pero que está bajo la misma gracia, el mismo poder, la misma unción de Dios. Mas no un enemigo de guerra que se levanta en contra tuya para destruirte, para maldecirte. Yahweh no puede violar sus principios. Él ha dicho claramente: bendito será el que te bendice y maldito será el que te maldice. Y por eso necesitamos acudir bien a la escatología, profundizar en las escrituras para no estar haciendo doctrinas erróneas y no estar haciendo mucho menos oraciones o rezos en favor de lo que Dios ya ha maldecido o de lo que Dios ya ha dicho que tiene que ser erradicado, talado, exterminado. Ay, pastor, pero qué feo es usted. ¿Quiere que se muera la gente? No. Simplemente te estoy diciendo lo que la palabra del Dios Todopoderoso dice, y yo ante ella yo no puedo hacer nada. El único que tiene la última palabra es Dios, no yo. ¿Sí nos queda claro? Entonces vean cómo aquí Abdías está relatando, o va a relatarnos ahorita que empieza a predicarles, va a relatarnos lo que ha de suceder en los últimos tiempos. Y para eso vamos a necesitar mucha atención para saber quiénes son estas personas de las que Dios está hablando en este pasaje, en esta palabra. Dice aquí en Abdías 1:1, visión de Abdías, humillación de Edom. Yahweh el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Yahweh y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en la batalla. Yahweh está poniendo en el corazón de cada hebreo levantarse a la batalla. ¿En contra de quién? En contra de Edom. ¿Quién es Edom? Edom era la descendencia de Esaú, o es la descendencia de Esaú. Por lo tanto, es importante que entendamos que cuando dice aquí la palabra en Génesis, vamos ahí a Génesis donde dice 25-23, dice: Adonai le dijo: dos pueblos hay en tu vientre, Rebeca, dos naciones que han de salir de tus entrañas, se dividirán, una oprimirá a la otra. ¿Qué va a pasar? Una oprimirá a la otra. ¿Es algo que yo dije? No, es algo que estableció el Señor. El mayor servirá al pequeño. ¿El mayor qué va a hacer? Va a servir al pequeño. ¿Sí nos queda claro eso? Entonces, mis amados, entendamos, hoy el pueblo palestino podrá pensar que Israel es cruel con ellos y que están oprimidos,
pero es algo que ha establecido el Señor. Él dijo que el mayor le serviría al menor. Hoy, si te das cuenta, el pueblo palestino, muchos de ellos tienen que viajar a Israel y de ahí tener trabajo. De ahí consiguen trabajo. Dice también aquí en la palabra, dice, se cumplieron los días de dar a luz y resultó que había 2 mellizos en su vientre. Salió el primero, robicundo todo él, como una pelliza de salea, y le llamaron Esaú, un pelirrojo. ¿Sí? Dice, después salió su hermano cuya mano agarraba el talón de Esaú y se llamó Jacob. Isaac tenía en ese momento 60 años cuando los engendró. Entonces aquí estamos viendo que Esaú se le llama velludo, es el nombre significado, se llama velludo, pero también dentro de sus raíces primarias del hebreo quiere decir rojo, ¿ok? Ahora, esa es la relación que hay entre Esaú y Edom, porque hoy en día no sabemos quién es Edom, o pensábamos que no sabíamos quién es Edom, pero el Señor nos lo está dejando claro, y para eso vamos a ver lo que nos sigue diciendo la Escritura. Dice, en el Génesis 25:30 dice, dijo Esaú a Jacob, oye, dame a probar de lo rojo, de eso rojo, porque estoy muy agotado. Eran unas lentejas, eran lentejas. Dice, por eso se le llamó Edom. ¿Qué quiere decir? Por ese apelativo de haberle llamado a las lentejas de eso rojo, se le quedó el nombre de Edom, que también quiere decir rojo. Entonces ya ahora sí ya sabe quién es Edom. Esaú, el hermano de Jacob. 2 tribus que fueron divididas, 2 tribus en donde una sería sometida y el otro, el mayor, serviría al menor. Esaú fue el primogénito. Dice también, dijo Esaú, dijo Jacob, véndeme ahora tú mismo tu primogenitura. Y dijo Esaú, estoy que me muero, ¿qué me importa la primogenitura? ¿Qué le dijo Esaú? ¿Qué me importa la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo ahora mismo. Y él se lo juró, vendiendo su primogenitura a Jacob. Jacob dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, y este comió y bebió, y se levantó y se fue. Así desdeñó Esaú la primogenitura. Y eso lo escribe Yahweh, diciendo, y así desdeñó la primogenitura. ¿Cuál era el gran problema de esto? El gran problema es que la primogenitura era para bendecir al hombre mayor de una familia, porque esa bendición consistía en que fuera el sacerdote de su hogar el que tuviera la comunión entre Dios y los hombres para poner la paz. ¿Qué quiere decir? Lo que estaba desdeñando Esaú era el ser sacerdote del Dios Altísimo, el ser un servidor del Altísimo. Hoy en día muchos están negando su primogenitura, muchos están negando el quererle servir al Dios Todopoderoso. Abdías, el nombre de Abdías significa el que sirve a Yahweh, y tú y yo tenemos que ser servidores del Dios Altísimo. Amén. Eso es importantísimo. Entonces podemos ver en las escrituras o bien en el diccionario bíblico cómo la palabra Edom quiere decir rojo, quiere decir una persona de la región de Idumea, que quiere decir edomita o Edom. ¿No podemos con el PowerPoint todavía? Ok, les iba a enseñar unos mapas ahí del PowerPoint, pero esperemos que puedan ir pronto, porque sí es importante que los vean, porque vamos a tratar con muchos mapas. Ok, dice entonces también que este pueblo de Edom significa que son un grupo de personas que se levantan en contra de aquellos que les sirven al Dios Altísimo. No estamos hablando solamente de una tribu o de un pueblo, estamos hablando también de grupos de personas que se levantan en contra del pueblo de Yahweh. Por lo tanto, mis amados, la guerra que está pasando en Medio Oriente, tarde o temprano te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque tú eres un hombre que le sirves a Yahweh, un hombre que estás al servicio del Dios Altísimo. ¿O no estás al servicio del Altísimo? Muy bien. Entonces dice que Edom levanta un ataque en contra de Israel. Hay un iraní, un hombre iraní, un periodista que habla acerca de lo que está pasando en el conflicto de allá. Y él dice así, fíjese lo que dice:
Análisis geopolítico y religioso del filósofo ruso Alexander Degin sobre el conflicto. Dice, una escalada en Israel podría provocar una reacción en cadena. ¿Qué está haciendo Israel ahorita? Haciendo una escalada en contra de Hamás. Esto está diciendo este periodista ruso, que va a provocar una escalada en cadena. ¿Qué quiere decir esto? Muchas naciones se aliarán a Palestina y querrán ir en contra de Israel. Pon atención con esto. Dice, los palestinos no tienen ninguna posibilidad en una guerra así, porque no pueden destruir a Israel ni infringirle una derrota militar significativa. Pero Israel tampoco tiene nada por qué luchar. Palestina es formalmente territorio israelí que no controla y no puede controlar bajo ninguna circunstancia. Esto lo dice un periodista, pero no es lo que dice Yahweh. Por eso entendamos correctamente lo que estamos viendo. Dice, también es imposible destruir físicamente a todos los palestinos. Es la reacción en cadena, sobre todo el comportamiento de los estados islámicos, principalmente Irán, Turquía, Arabia Saudita, países del Golfo y Egipto, lo que puede convertirse en una continuación lógica en la guerra. Al menos esto puede haber sido lo que las estrategias de Hamás tenían en mente cuando decidieron iniciar el conflicto. Entonces entendamos, el propósito de Hamás era provocar a Israel de tal manera que Israel se levantara de una manera tremenda en contra de ellos, y de esa manera levantar a los países árabes para que vengan y se alíen con Palestina por la crueldad de Israel en contra de ellos. Cuando ellos fueron los que comenzaron esta batalla, esta guerra. Entienda, jamás su propósito no era destruir Israel, no iba a poder, pero sí su propósito era que ellos se levantaran en una grande ira y con esa ira trataran de destruirlos a ellos. ¿Para qué? Para que se ganaran la simpatía de todo el mundo, principalmente de los árabes. Y hoy parece que muchos cristianos han ganado la simpatía, o los palestinos se ganaron la simpatía de los cristianos que están a favor de Palestina. O estamos a favor de Dios o estamos en contra de Dios. Entendamos esto, es muy clave, es muy importante. ¿Con quién te vas a aliar? ¿Con Dios? ¿O con la simpatía de tu corazón de ver al abatido y ponerte como si tú fueras su justiciero y defenderlo? ¿A quién le vas a hacer caso? Sigue diciendo aquí este analista político, Turquía y los saudíes no siguen automáticamente todas las órdenes de Washington. Es en esta situación que el polo islámico, que recientemente se unió de manera demostrativa a los BRICS, al otro lado de la ONU, de la OTAN, se organizó más bien de la OTAN, otros países, entre ellos Rusia, India, China, Irán, Brasil y otros más. ¿Para qué? Para hacer contra la OTAN. Vean cómo se están armando situaciones bélicas de diferentes bandos, ¿ok? Sigue diciendo, por supuesto, el conflicto puede expandirse a otros territorios. Es posible que Irán y Hezbollah se vean arrastrados en él, lo que significa una posible transferencia de operaciones militares a los territorios de Líbano y de Siria. Vean cuántos países ya están interviniendo: Irán, Líbano y Siria. ¿Y quién está en Siria? Rusia. ¿Y quién está a favor de Israel? Estados Unidos. Dice, y en el propio Israel hay suficientes palestinos que odian a los judíos con un odio feroz. Todo esto puede tener consecuencias impredecibles. En el conflicto palestino-israelí, a Rusia le resulta difícil, al menos por ahora, elegir un solo bando. Hay ventajas y desventajas en cualquier configuración. Existen viejos vínculos con los palestinos y ellos, pero el flanco derecho de Israel también busca aplicar una política neutral amigable con Rusia. Están moviéndose las estrategias de diferentes países, de diferentes bandos. Dice, no debemos de perder de vista la dimensión escatológica de los acontecimientos. Los palestinos han llamado a su operación la tormenta de Al-Aqsa, es decir, la tensión en torno a Jerusalén y el horizonte mesiánico para Israel de construir el tercer templo en el monte del templo. Imposible de demoler la mezquita de Al-Aqsa
un importante santuario musulmán. Está creciendo de nuevo, que está creciendo de nuevo. Los palestinos están tratando de encender la sensibilidad escatológica de los musulmanes, tanto de los chiitas como cada vez más sensibles a esta cuestión, como los sunitas. Después de todo, no son ajenos a las razones del fin del mundo y la batalla final. Recuerda, este es un árabe, es un político ruso, pero con una perspectiva musulmana. ¿Cuál es la perspectiva musulmana? No puede bajar su Mesías musulmán si primeramente no decapita, no mata a todo el pueblo hebreo, a todo el pueblo de Israel, a todos los cristianos. Porque no solamente es contra el pueblo hebreo, Israel, es contra todos los cristianos. No va a poder descender su Mesías musulmán si no decapita a todos los creyentes en Yeshua HaMashiach. ¿Sí está entendiendo esto, mis amados? Eso es lo que dicen los musulmanes. Y todo esto te lo voy a ir demostrando conforme vayamos avanzando en las prédicas. Y por eso tiene que tener atención. ¿Podemos estar orando en contra de nuestros enemigos que desean nuestra muerte? ¿O tenemos que levantarnos en armas? No estoy provocando una rebelión bélica, simplemente estoy hablando escrituralmente y espiritualmente. ¿Sí? Amén. Entonces dice, pronto veremos hasta qué punto esto es grave, pero en cualquier caso está claro que aquellos que ignoran la escatología no entenderán nada sobre la gran política moderna. Mis amados, si no conoces escatología, por favor, no se ponga a orar por lo que no conoce. No se ponga en favor de algo que no conoce. Y por eso es necesario que el pueblo creyente en Dios aprenda lo que está sucediendo hoy en día y tome un partido. O está con Dios o está en contra de Dios. ¿Sí nos queda claro? Dice, y no solo en el Oriente Medio, aunque ahí es más evidente. Es un periodista ruso. No solamente en Oriente Medio van a pasar las cosas. Nos va a llegar. ¿Sí? Entonces, fíjense también lo que está aquí diciendo aquí. Ahora, ¿por qué Esaú? ¿Por qué Edom se metió a la franja de Gaza? ¿Por qué se metió a Cisjordania? Si era un lugar donde ya no le pertenecía. Él mismo había decidido habitar en el monte de Seir, en las montañas de Seir, al sur de Jordania. ¿Dónde dice eso? En la Biblia, mire, vea lo que dice Génesis 36:6. Dice, Esaú tomó a sus mujeres, hijos e hijas, y a todas las personas de su casa, su ganado, todas sus bestias y toda la hacienda que había logrado en el territorio cananeo, y se fue al país de Seir, enfrente de su hermano Jacob, porque los bienes de ambos eran demasiados para poder vivir juntos, y el país donde residían no daba abasto para tanto ganado que tenían. Esaú se estableció pues en la tierra de Seir, y Esaú es Edom. La Biblia lo dice, Esaú es Edom. Entonces ya estamos empezando otra vez ya a formar parte de lo que estamos hablando de la escatología. Entonces este grupo de personas que están en contra del Dios Todopoderoso, por llamarles así, para no ponerles una religión o no ponerles un tipo de personas, o un tipo de árabes, musulmanes, cristianos, católicos, lo vamos a decir como un grupo de personas que se levanta en contra de lo que es la palabra del Eterno. ¿Qué está tratando entonces Edom? Lograr que las naciones se vuelvan en su favor. Por eso están transmitiendo tantas cosas de ataques a los niños. ¿Y por qué ellos no se filmaron? Bueno, sí se filmaron porque son bien crueles. Entonces ellos sí mataron niños, decapitaron niños, bebés, inclusive bebés, decapitaron bebés. Y ahora que a ellos les está sucediendo lo mismo, aunque Israel les está diciendo salgan de ese territorio porque vamos a bombardear, y algunos no quieren salir, pero Israel les avisa todo lo que va a hacer. Edom, Esaú, los palestinos no avisaron de este ataque que hicieron en contra de Israel y mataron más de 1,400 personas. Entonces vemos cómo Yahweh, cómo el Dios Todopoderoso
También las profecías bíblicas dicen que para poder establecer el reino de Yahweh habrá una guerra entre Esaú y el pueblo de Dios, Israel. Es una guerra profética, es algo ya establecido por siglos por el Dios eterno. Esto es que por más que tú ores en favor de que haya la paz, ¿sabes qué? No va a ocurrir. Tiene que suceder. Dios lo estableció, Dios lo dijo y Dios lo va a cumplir. Entonces también le dice el Dios Todopoderoso que Esaú, por haberse levantado en contra de Israel, sería llamado el más pequeño. ¿El más qué? El más pequeño de las naciones. Fíjese lo que dice aquí la escritura, ahora sí, Abdías 1:1 dice: hemos recibido noticias de parte de Yahweh y se ha enviado un emisario, un mensajero entre las naciones. Y dice: arriba, levantémonos contra ella en batalla. Y así dice Adonai acerca de Edom: te haré menor entre las naciones, serás la más despreciada. ¿Serás la más qué? Y entonces, ¿por qué nosotros como pueblo de Dios queremos orar por los palestinos? Cuando Dios ha dictaminado quiénes son. Una nación odiada por Dios, una nación despreciada por Dios. ¿Lo dije yo? Lo dice la escritura. Lo dice la escritura. Yo tal vez estoy parafraseando de más las cosas, ¿verdad? Pero la escritura lo dice. Ahora, estoy haciendo algo que provoque tu odio en contra de ellos. No, solamente te estoy predicando la palabra del Altísimo para que tomes conciencia de ella. Dice también aquí la palabra en el versículo 3, dice: tu arrogante corazón te ha seducido, a ti que habitas en las hendiduras de las peñas, en tu encumbrada posición, en tu encumbrada morada, piensas en tu corazón: ¿quién me puede echar por tierra? El pueblo palestino ha pensado que nadie lo puede sacar de Israel, que es tan fuerte, tan poderoso y que tiene la simpatía de las naciones que nadie lo puede sacar de él. Se ha aliado, ha buscado la manera de que las naciones lo defiendan y de que estén pagando el terrorismo. Ahora, ¿cómo se llegan de recursos los grupos terroristas? A través del secuestro. Y Dios tiene prohibido el secuestro. Y Dios dice que los secuestradores tienen que morir. Y ese es el arma de guerra de Hamás: secuestrar para impedir que sean atacados. Secuestrar para utilizar las personas como escudos humanos. ¿Secuestrar para qué? Para ganar ganancias deshonestas, injustas, y poder seguir pagando sus armamentos de guerra. Pero el Señor dijo que así como Esaú despreció su primogenitura y la tomó en poco, también el Señor, utilizando la palabra pequeño, también quiere decir despreciar la primogenitura, despreciar lo que Dios nos da. Y entonces el Dios Todopoderoso por eso ha dicho que Esaú despreció su primogenitura y también estimó en poco. Esaú está estimando en poco la bendición o bien la paciencia del pueblo israelí. Dice también aquí, dice que el pueblo de Edom tenía un grande orgullo y una grande maldad. Su capital era Petra. ¿Dónde era el pueblo? ¿Dónde era la capital de Edom? Petra. ¿Dónde está Petra? Jordania. En Jordania. Estaba sentada esta ciudad en terrenos escabrosos, haciéndola impenetrable. Eso hacía que sus moradores se sintieran seguros, confiados, se sintieran a salvo de posibles conquistadores. Estaban alrededor de abismos, los cubrían abismos. ¿Qué quiere decir? Esas alturas eran muy afiladas sus rocas y tenían una profundidad de 1700 metros, o tienen una profundidad de 1700, todavía existe Petra. Entonces, mis amados, era difícil que se le pudiera conquistar, pero no imposible. Ahora, veamos lo que nos dice el profeta Abdías. Dice acerca de esta nación de Edom, cómo volvieron, cómo retornaron a la franja de Gaza y a Cisjordania. ¿Cómo retornaron? Aquí Abdías nos está diciendo aquí, dice: hay dos naciones hay en tu seno, según lo que había dicho Génesis 25-23. Sus descendientes respectivos, Israel y Edom,
fueron enemigos perpetuos. ¿Fueron qué? Por eso siguen siendo enemigos. Son perpetuos hasta que haya una destrucción de uno de los dos. Y adivinen quién va a prevalecer. Israel. Pero eso no lo saben los árabes, eso no lo saben los palestinos. Dice, cuando Israel salió de Egipto, Edom se negó a ayudar a su hermano a que pasara por el medio de su tierra. ¿Se acuerdan cómo Moisés manda a emisarios para que le pidan a Edom que los deje pasar para ir a conquistar la tierra de Canaán? Y Edom dijo no, y salió con sus ejércitos para impedir el paso, y ni siquiera le quisieron dar ni agua. No los dejaron permitir. Dice también aquí, no obstante, Israel fue instruido por Dios a ser amable con Edom. O sea, Dios, el Todopoderoso Yahweh, no les permitió a Israel que levantaran armas contra Edom. Simplemente, ¿qué hicieron? Rodearon el territorio de Edom. Tuvieron que regresar y rodearlo. Eso nos lo dice Deuteronomio 23, 7 y 8. Y dice también que Abdías dice, habiendo recibido una visión de Dios, fue enviado a describir sus crímenes y a pronunciar la destrucción total sobre Edom por su trato hacia Israel. Entonces, esta profecía está siendo levantada por el trato que le infringieron a los israelitas, por no haberlos ayudado en su tránsito hacia la conquista de la tierra de Canaán. Y eso no solamente es lo único que pasó, pasaron más cosas. ¿Qué pasaron? Que cuando viene el pueblo de Babilonia en contra de Israel y fueron llevados cautivos, el pueblo de Judá, y fueron llevados a Babilonia cautivos, dice que muchos escaparon del cautiverio de Babilonia y bajaron, iban escapando, pero el pueblo de Edom le salió al frente. Le salieron al frente. ¿Para qué? Para cautivarlos, para matarlos, para destruirlos. Y sabes que también muchos de ellos los tomaron presos y los llevaron a Babilonia. ¿Buscando qué? Una recompensa. Este pueblo, según la Biblia, es malvado. Según la palabra del Altísimo, es malvado. Que busca totalmente la destrucción del pueblo de Israel. Totalmente la destrucción de Israel. Así que, mis amados, ¿cómo llega este pueblo otra vez, como te digo, a la franja de Gaza y a Cisjordania? Dice también aquí, según esto los historiadores, dice que Edom fue controlado por Asiria y Babilonia, y en el quinto siglo antes de Cristo, los edomitas fueron forzados por los nabateos, otra tribu, a dejar su territorio. Se mudaron a la zona de Palestina del sur, la franja de Gaza. Y dice, y llegaron a ser conocidos como los edomitas. ¿Ya vio? No habitaban la franja de Gaza, no habitaban Cisjordania. Simplemente fueron atacados por los nabateos, fueron destruidos, fueron llevados o provocados que hubiera un destierro, un exilio, y ellos llegaron a la franja de Gaza. Y desde entonces ahí habitan. Pero no era un territorio para él. La promesa de la bendición de ese territorio era para Isaac y su descendencia, no para toda la descendencia de Abraham. ¿Sí nos queda claro? O para la descendencia de Esaú. Dice también aquí la palabra, si encaramaras, mejor lo voy a leer en la Reina Valera, está más tranquilo el tipo de traducción. Dice, si te remontares como águila y aunque entres en las estrellas, pusieres tu nido y de ahí te derribaré, dice Yahweh. Fíjense lo que son las cosas. Este pueblo edomita confiaba en su ciudad y estaba en medio de las montañas. Nadie podía entrar. Solo había una entrada muy estrecha que no podían pasar ejércitos. Es lo mismo que está haciendo ahorita. Ellos se están escondiendo en las hendiduras de la peña. Se están escondiendo en las cosas más altas. ¿Qué están haciendo hoy? De una manera espiritual o de una manera muy sabia. Van a la ONU a pedir
refugio, a pedir protección, a pedir muchas cosas. Van a las esferas más altas. Lo mismo que la palabra te dice, pero ahora de una manera interpretada para nuestro tiempo. Están acudiendo a las esferas más altas, pidiendo misericordia, pidiendo que se calme todo, pero no están dispuestos a entregar los rehenes que secuestraron hasta que no se liberen sus miles de terroristas que tienen en las prisiones de Israel, o cientos, o no sé cuántos tengan. Quieren un cambio. Entonces vemos aquí, entonces dice que por más que te vayas a las esferas más altas, que por más que te quieras posicionar en un lugar muy alto, dice Yahweh que los destruirá, que los bajará de ese pedestal, los bajará de esos lugares altos. Dice, y la palabra bajar en el hebreo quiere decir los hará descender, los va a hacer caer, los va a derribar, los va a abatir, aunque la ONU quiera venir en su favor, aunque se levanten otros países, otros socios con él, aunque se levante Irán, aunque se levante Turquía, aunque se levante Arabia Saudita, aunque se levante Libia, Yahweh ha dicho que va a pasar. Y vuelvo a repetirte, ¿de qué lado vas a estar? Dice también el versículo 5: si vinieran ladrones a ti, merodeadores por la noche, ¿no robarían más de lo que necesitarían? Y si vinieran vendimiadores a ti, de seguro dejarían algunos rebuscos. Pero cuán completamente han rebuscado en Esaú, cuán saqueadas sus hordas. Todos tus aliados te abandonarán en la frontera. Tus propios confederados te han embaucado y te han vencido. Los que comían tu pan han puesto trampas debajo de ti. Él está desprovisto de entendimiento. ¿Qué quiere decir? Todo lo que está haciendo Hamás, todo lo que ha hecho para hacerse amigo o tener la amistad del mundo o tener la amistad de ciertos países árabes, ¿sabes qué? Se le van a voltear, le van a poner una trampa, lo van a engañar, lo van a embaucar. Lo más seguro es que Irán ha estado atrás de Hamás. Irán y sus políticas con Hezbollah de atacar y destruir al pueblo judío están embaucando a Hamás para que se levante en guerra. Pero ¿sabes qué? Cuando menos se lo esperen, lo van a dejar solo. Va a caer en la trampa. El solito ya cayó en la trampa más bien, y lo van a dejar solo. ¿Qué quiere decir la palabra trampa? Hacer a un lado la verdad. Ellos han hecho a un lado la verdad. La palabra les decía que esa tierra es territorio de Israel, y ellos no han querido hacer caso. Han hecho a un lado la verdad. La verdad es la Biblia, la palabra del Eterno. Y dice también aquí, es traición. Trampa también quiere decir traición, complot y lazo. Pero también es volverse a un lado. ¿Qué quiere decir? Se están haciendo a un lado de la maldad y no a través de lo que es correcto y de lo que ha establecido el Señor. ¿Cómo se siente? ¿Está bien o se quiere dormir más tiempo? ¿Qué dice usted? ¿Vamos a dormir o vamos a despertar? Párese los que se están durmiendo para que no se duerma, ¿ok? Dice el versículo 8: en ese día declara Yahweh, haré desaparecer a los sabios de Edom, a los entendidos del monte de Esaú. Tus guerreros se acobardarán, oh Temán, y ni un hombre en el monte de Esaú sobrevivirá a la matanza. Ningún hombre en el monte de Esaú sobrevivirá. ¿Qué? ¿Qué ha dictaminado Dios? ¿Qué va a pasar con los palestinos? ¿Podemos seguir orando por ellos? ¿Saben qué es Temán? ¿Dónde está Temán? Temán es el país de Yemen. Yemen está en contra de Israel. Yemen está apoyando a los palestinos. Yahweh está diciendo que esa maldad de Yemen lo va a alcanzar y lo va a destruir. El Señor lo está diciendo. Solamente hay que ver dónde está Temán y vas a entender que es Yemen. Dice que por más que esos hombres, Irán, los hombres de Irán, los hombres de Yemen, que están motivando a que sigan en guerra jamás, que se siga levantando Hezbollah y otros grupos terroristas, ¿sabes qué? Por más que estén hostigando, dice la palabra que serán acobardados. ¿Qué va a pasar con ellos? Se van a acobardar. Se van a acobardar. Y dice, van a ser derribados por violencia. ¿Cómo van a ser derribados?
Por violencia. Esa es la palabra cobardar. Derribados por violencia. ¿Qué está haciendo Israel? ¿Los está derribando con qué? Con violencia. ¿Y esta violencia qué va a pasar en todo ese pueblo? Miedo, temores. ¿Qué está ocurriendo con ese pueblo? ¿Hacia dónde están huyendo? Hacia Egipto. ¿Y qué está haciendo Egipto? Cerró sus fronteras, no los dejó pasar. Y aquí Abdías dice que lo mismo que le hicieron a los judíos de no dejarlos pasar a Egipto, de no irse, de no poder escapar de Babilonia, lo mismo les va a suceder. Hoy le está sucediendo eso. Vea cómo Dios es justo, te paga con la misma moneda. Por eso haga obras de bien, por eso compórtese dignamente, para que Dios lo pueda bendecir. Dice también, por confusión y por temor serán atemorizados y serán acobardados, serán destruidos. Ahora, entendamos que el Señor Yeshua viene conforme a lo que Él ha escrito, que descenderá en 3 lugares. Nuestro Mesías Yeshua descenderá en 3 lugares para provocar destrucción. 1 es el monte de Edom. 2, el valle de Josafat, donde va a ser la batalla de Armagedón, para destruir las naciones que se levanten en contra de Israel. ¿Las qué? Las naciones. Las naciones. Y 3, descenderá en el monte de los olivos. ¿Para qué va a descender en el monte de los olivos? Para establecer su templo santo, para habitar en él. La ciudad de Jerusalén celestial estará ahí. Amén. Entonces, mis amados, fíjese lo que dice Isaías 63:4. Dice, porque yo había planeado un día de venganza y el año de mi redención ha llegado. ¿Y sabes cuál es el año de su venganza? Destruir el monte de Edom, destruir la simiente de Edom. Ahora, ¿habrá gente de Edom que se salve? Según las escrituras, no. Según las escrituras, no. Pero ¿sabe qué? Poniéndome en una mentalidad cristiana occidental, si ellos aceptan a su Señor Yeshua como su Salvador, habrá quienes se salven. Pero mientras no reconozcan a Yeshua como su Señor y Salvador, no habrá salvación para ninguno de ellos. ¿Sí les queda claro? ¿Sí? Entonces, vemos cómo en el versículo 10 de Abdías dice que hay una violencia que se está levantando en contra del pueblo del Dios Altísimo. Dice, por la violencia. ¿Sabe cuál es la palabra violencia en el hebreo? Jamás. El grupo armado jamás. Violencia significa jamás. ¿Cuál es el grupo armado que atacó a Israel? Jamás. Dice, echa a tu hermano, dice, por la violencia hecha a tu hermano Jacob, y la desgracia te rodeará y perecerás para siempre. ¿Qué dice? Perecerás para siempre. Ay, es que yo soy cristiano y tengo que orar por los palestinos. Pero si Dios está diciendo perecerán para siempre, ¿qué tienes que andar orando? ¿Qué tienes que andar orando? ¿No está diciendo el Señor que perecerán para siempre? Ay, qué crueles somos en esta iglesia, ¿eh? O más bien qué cruel es el apóstol Alán, que no quiere orar por ellos. Lo dijo el Señor. Por más que yo ore, ¿sabes qué? El Dios Todopoderoso va a hacer lo que quiera. Así que por más que ore, por más espiritual que me ponga, por más ayunos que me ponga, ¿sabes qué? El Señor va a hacer lo que Él dijo y lo va a cumplir. ¿Sí, amén? Dice, en aquel día, cuando te quedaste indiferente, cuando extranjeros le llevaban sus bienes, cuando extraños entraban por sus puertas y echaban suertes por Jerusalén, tú fuiste como uno de ellos. Cuando Babilonia viene a destruir a Judá y llevarse los cautivos, ¿sabes qué dice la palabra ahí? Tú fuiste como uno de ellos. Veniste a despojarlos, lo poco que había, los veniste a saquear, a robar, a rapiña. Eso es lo que hace el grupo Hamás. Robo, rapiña. Ahora, la palabra robo en el hebreo es diferente al español. La palabra robo es secuestrar. En el hebreo, secuestro. La palabra para robo en nuestro español, en la cultura hebrea, es rapiña. Así que cuidado, mis amados.
Cuidado con este tipo de grupos delincuenciales. Entonces, la violencia llamada Hamás en el Hebreo 2555 dice, es violencia, es mal, es ganancia injusta. Y recuerde, la ganancia injusta es por el secuestro y por tener negocios ilícitos. Dice, es crueldad, es hacer iniquidad, es maldad en gran extremo. También quiere decir ser violento y violar. ¿Qué hace el grupo Hamás? ¿Qué hizo con las mujeres israelitas? Las violó y las mató. No se conformaron solamente con matarlas. Tengamos cuidado. Dice también, que vendría para ellos desgracia. La palabra desgracia es vergüenza, que serían avergonzados por toda la maldad que ellos estaban haciendo en contra del pueblo de Dios, que serían ellos mismos confundidos y ellos mismos recibirían la afrenta. ¿Qué quiere decir? Con la misma maldad que se levantaron, las estrategias de regreso de guerra están siendo igual. ¿Por qué? Porque fueron un pueblo malo. Dice también aquí que serán cortados para siempre, perecerán para siempre. La palabra cortar es separar, es destruir, es consumir, es desaparecer, es borrar de la faz de la tierra y es exterminar. Ay, pastor, vamos a orar por Palestina. ¿Qué no entiendes? Ayer nos aventamos un buen debate acerca de esto de Palestina. Nada más que no les quise decir tantas cosas porque tenía que predicar hoy. ¿Pero qué no entiendes? ¿Que no podemos orar por Palestina? ¿Que van a ser exterminados? ¿Que van a ser borrados de la tierra? Vuelvo a repetir, sí creo y pienso que van a haber arrepentidos y que van a retornar su corazón a Yeshua HaMashiach y esos se van a salvar. ¿Ok? Pero se van a convertir a Yeshua, van a ser adoptados como pueblo israelita y entonces su simiente, su linaje domita quedará, como dice la palabra, borrado y exterminado de la faz de la tierra. ¿Sí nos queda claro? ¿Sí? Dice también en el versículo 12 dice, ¿cómo pudiste mirar con alegría hacia tu hermano en aquel día, en el día de su calamidad? ¿Cómo pudiste gozarte con la malicia sobre el pueblo de Judá en aquel día de su ruina? ¿Cómo pudiste reírte a carcajadas en aquel día de su angustia? Eso era lo que estaba haciendo Edom. Cuando estaba viendo que estaban siendo conquistados por los babilonios, ellos se burlaban, ellos se reían. Mis amados, no nos podemos reír de las desgracias. No nos podemos reír de la desgracia que está pasando un pueblo. Y nosotros como creyentes en Yeshua tampoco nos podemos burlar de lo que esté pasando en Palestina. No. Simplemente lo que tenemos que hacer, ¿qué es? ¿Orar? No, ya te dije. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente confiar en la esperanza de Yahweh y que Yahweh termine de hacer lo que Él ha establecido. ¿Sí nos queda claro? ¿Sí? Ok. Entonces, aquí le está diciendo, no debías de verte burlado por el dolor de Judá. Tú mismo ensanchaste el sufrimiento de Judá. Ellos mismos se levantaron para hacer que Judá, los pocos, el poco remanente que estaba escapando, fueran cautivos por los edomitas y los llevaran para recibir un premio, pero también a muchos los mataron. Lo mismo que hicieron al entrar en estos días, el 7 de octubre a Israel. A muchos mataron, pero también a muchos se llevaron cautivos. Lo mismo hicieron en ese tiempo. Recuerde, la palabra del Dios Altísimo que Él ha escrito es cíclica, regresa y se repite a lo largo de las historias. Hoy no solamente estás viendo una profecía de Abdías del tiempo en donde Babilonia había cautivado a Judá, sino hoy estás viendo también una profecía para los últimos tiempos. Y eso te lo voy a demostrar ahorita. ¿Sí? Dice entonces en el 13, dice, ¿cómo pudiste entrar en la puerta de mi pueblo en su día de desastre? Observar en alegría con los otros sobre su desgracia en su día de desastre y ponerles la mano a sus riquezas en el día de su desastre. O sea, fueron a robar,
Fueron a ver qué agarraban, qué robaban cuando el pueblo de Israel estaba siendo cautivo. Pero aparte fueron a burlarse. Y aparte fueron a matar. Y aparte fueron a secuestrar. Qué lindo pueblo, ¿ah? Qué lindo pueblo, ¿no? ¿Le gustaría que le hicieran eso a usted? No. Por eso Dios se enojó con ellos. Por eso Yahweh está tan enojado con ellos. Dice, esta palabra desastre se repite 3 veces en un solo versículo bíblico. Desgracia, son 3 veces que se repite. Y quiere decir ruina, aflicción, el castigo que Yahweh había levantado contra Judá por haber sido idólatra, por haberse apartado de los mandamientos de Yahweh. Este era un castigo, era una disciplina impartida por Yahweh, pero no para provocarlos a destrucción. Por eso muchos fueron llevados cautivos. Ya Yahweh les había dicho, todos aquellos que vayan cautivos vivirán y regresarán, retornarán a su tierra. Muchos no creyeron, mejor escaparon y en el escape los mataron. ¿Quién? Los edomitas. Estos hombres estaban aprovechando la desgracia del pueblo de Israel. Querían que murieran totalmente. Es lo que quiere. Es lo que quiere el pueblo árabe, el pueblo palestino. Que Israel sucumba, muera definitivamente como nación. Que nunca más se vuelva a nombrar en esta tierra el nombre del Dios Altísimo y mucho menos de su pueblo. Bueno, mucho menos de Dios, mucho menos y tampoco su pueblo. ¿Ok? Dice el versículo 14: ¿cómo pudiste pararte en las encrucijadas para cortar el paso de los fugitivos? ¿Cómo pudiste traicionar a los que huían en el día de tu angustia? ¿Cómo los pudiste traicionar si estaban huyendo de la destrucción, de la calamidad? ¿Cómo te paraste en medio de esa encrucijada, de ese paso a Egipto? No estaban pasando por Edom, estaban pasando por un lado para ir a Egipto, y ellos les salieron al encuentro para estorbarles, para acosarlos, para destruirlos. Por eso dice, ¿cómo te pudiste parar enfrente de ellos? ¿Cómo pudiste cortarles el paso? También eso de pararse, ¿cómo pudiste hacerle frente? ¿Cómo te opusiste? ¿Cómo los detuviste y no los dejaste escapar? O sea, Yahweh diciéndole. ¿Y sabes qué? Me encuentro con algunos en el internet que dicen, es que ¿cómo puede ser que el pueblo de Israel se levante contra sus propios hermanos, los palestinos? ¿Que no entiendes lo que dice el Señor? No ven escatología bíblica. No han leído otros libros como Abdías o Ezequiel, y se ponen a opinar lo que no entienden. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes poner en las redes sociales? Es que ¿cómo puede ser que Israel sea tan malvado y perverso y ataque a sus propios hermanos? ¿Qué no entiendes? ¿Que va a suceder eso? Y que tiene que haber esa destrucción, porque el pueblo de Edom, los que dices que eran sus hermanos, eran malvados y perversos. No querían servirle a Dios y no quieren servirle a Dios. Dice también, encrucijada. Dice, ¿cómo te pusiste en esa encrucijada? ¿Cómo te pusiste en esa bifurcación? Esa encrucijada quiere decir rapiña. ¿Cómo te pusiste en medio de mi pueblo para robarle? ¿Cómo te pusiste en medio de mi pueblo para robarle? Lo que hoy muchas mafias hacen, el derecho de piso, cobrarte un derecho de piso, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cómo te pones en medio para robarles? Es lo mismo. Entonces tengamos cuidado, mis amados. También esta palabra de bifurcación quiere decir romper o triturar, hacer pedazos. Entonces Yahweh permitió entonces al rey Nabucodonosor que se levantara en contra de Judá y los venció. Pero era para darles una disciplina al pueblo de Judá, para que enderezaran sus caminos, para que entendieran que tenían que respetar el Shabbat, los Shemitah. Por eso fueron cautivos, porque desobedecieron esas instrucciones del Shemitah, de hacer descansar la tierra. Y por eso fueron llevados 70 años al exilio. Seamos obedientes con Dios. Seamos obedientes con Dios para que Él no provoque un exilio en nosotros.
para que no tengamos que huir. ¿Sí? Ahora, el versículo 15 dice: el día del Señor está cerca. Edom, las naciones se unirán a los edomitas. Ya no tarda. Bueno, más bien ya empezó. Si usted sabe y ve las noticias y escucha, sabrá que desde el Líbano están bombardeando Israel. Desde Siria están levantando están bombardeando Israel. Desde Yemen están bombardeando Israel. Ahí están las naciones aliadas de los palestinos. ¿Sí sabía eso o no? ¿Sí? Ok. Entonces dice: ¿Cómo tú hiciste, así te harán a ti. Tu conducta será vengada. Lo que les decía hace un rato. Lo mismo que hiciste tú, de cerrar el paso a mi pueblo, te lo van a cerrar a ti. ¿Y qué hizo Egipto? Cerró el paso. No los dejó pasar. Dice: si contra todas las naciones se acerca el día, dice, sí, contra todas las naciones se acerca el día de Yahweh. Aquella misma copa que bebiste en mi nombre santo, en mi monte santo, la beberán para siempre todas las naciones. Beberán hasta que se les vuelva torpe el habla. ¿Qué quiere decir? Estas naciones árabes no quieren que se construya un templo de adoración en Israel. No quieren que haya un monte de Sión, un monte santo donde estemos elevando un culto al Dios eterno. Por lo tanto, ellos siempre van a estar deseando que el pueblo de Israel no se levante. ¿Para qué? Para que no sea destruido la sinagoga llamada La Roca, donde adoran los musulmanes. Y entonces el presidente actual de Israel les dijo que cómo le gustaría que su pueblo adorara en el monte. Y sabes que al momento las naciones empezaron a presionar a Israel que se retractara de lo que había dicho. Y este presidente de Israel se tuvo que retractar. Ya se negó a decir de que era lo que quería decir, de que adoraran, que se levantara un templo para adorar a Dios, y salió con una tangente. Se retractó. Cuando el llamado es que nosotros tengamos, bueno, más bien el llamado de Dios es que tenga un lugar de adoración, y ese será el monte de Sión. ¿Ok? Dice: pero en el monte Sión sobrevivirá un remanente y será santo. La casa de Yahweh desposeerá a los que los desposeyeron a ellos. Hoy vemos que la franja de Gaza, cisjordana, desposeen o quitaron a Israel de sus terrenos. ¿Qué tiene que hacer Israel? Sacarlos. Los va a sacar. Otra vez ya se fue el internet. ¿No vemos ese mapita? ¿Sí? Dice: entonces, ¿qué va a pasar? Va a recuperar, Israel va a recuperar esos territorios, va a ocupar. ¿Y cómo los va a ocupar? Desalojando a los habitantes previos para poseer ese lugar. Es lo que va a hacer. Vamos en el versículo 17. Más adelante. Ahí deja el tendito. Vean, así era Palestina antes de 1948. De verde, bueno, de su lado izquierdo, el verde, pásale otra vez al mapa. Del lado izquierdo era Palestina, y conforme han pasado los años, vea cuánto queda de lo que es Palestina, lo que está en verde, lo demás es Israel. Está cumpliéndose las profecías. Tiene que ser un territorio completamente israelí. Tiene que ser un territorio completamente para el pueblo de Dios. ¿Quiénes lo van a conquistar? Esos territorios que falta, ¿quiénes los van a conquistar? Usted y yo. Ya no dijo amén. El pueblo de Israel. Usted y yo somos Israel. ¿Sí le queda claro? No somos cristianos, somos Israel. ¿Sí le queda claro? Dice: recuperarán ese lugar, se van a apoderar, van a conquistar, van a recuperar su heredad, van a ocupar su herencia. ¿Qué es lo que quiere decir palabra recuperar? Van a expulsar a los extranjeros, o sea, aquellos que no son de ellos, ese territorio. Entonces, los judíos o los israelitas establecerán en el monte de Sión el templo. Habrá liberación para los refugiados, remanente de Yahweh. Será santo, traerán santidad. La casa de Jacob restablecerá el templo de Yahweh, porque será su patrimonio, será su herencia. Yahweh no establecerá su reino antes de que la casa de Jacob tenga su tierra. ¿Entiende esto?
Yahweh no establecerá su reino hasta que Israel no conquiste esa tierra. Muchos dicen, es que ya vamos a establecer el templo de Israel, el templo de Salomón o el templo de Dios, como quiera llamarle. No va a pasar hasta que no conquiste Israel esa tierra. Y ya empezó. Y ya empezó con los ataques a Gaza, Ascalón, Asdod y todo lo demás. ¿Sí nos está quedando claro? ¿Sí? Ya empezó. Entonces, el versículo 18 dice: la casa de Jacob será fuego, la casa de Joseph, Efraín, israelitas como tú y yo, y la casa de Saúl la casa de Joseph será llama, y la casa de Saúl será paja. ¿Qué pasa si le juntas el fuego a la paja? Se va a destruir la paja. ¿Qué va a quedar de Saúl? ¿Qué va a quedar de Edom? Nada. Nada. Ahora, ¿qué dice ahí el versículo 18? Porque Yahweh ha hablado. ¿Quién lo está profetizando? Yahweh. ¿Quién lo está diciendo? Yahweh. ¿No soy yo? ¿No soy yo? El que dijo que iba a ser destruida esa nación, ¿quién dijo? Fue Yahweh. No yo. ¿Sí te queda claro? El reino de Dios, dice el versículo 19, el reino del Señor, así poseerán el Negev y el monte de Saúl. ¿Qué poseerán? El Negev y el monte de Saúl. Lástima que no estamos viendo. A ver la siguiente, por favor. Fíjese, el Negev. ¿Qué es el Negev? El Negev está aquí. Esta es la área del Negev. ¿Qué quiere decir? La península del Sinaí va a ser conquistada por Israel. Hoy le pertenece a Egipto. En 1967 Israel la ganó, pero por la presión de las Naciones Unidas, Israel tuvo que regresar a Egipto, la península del Sinaí. Vemos también, como dice aquí el versículo 19, y poseerán el Negev y el monte de Saúl. ¿Cuál es el monte de Saúl? A ver, ya se me apagó esto. ¿Cuál es? ¿Cómo? 4032. Ya todo el mundo supo cuál es la clave. Sale. Entonces, el monte de Saúl. ¿Cuál es el monte de Saúl? O las montañas de Seir. Las montañas de Seir es Jordania, el sur de Jordania. ¿Qué va a conquistar en estos días? Israel, el sur de Jordania. Dice también aquí, y también la Céfela y Palestina. ¿Ok? ¿Sabes qué es Palestina? La franja de Gaza será conquistada. La Céfela, ¿sabes qué es? Esta parte, el Mediterráneo, el valle del Mediterráneo. Y dice también, poseerán el país efraimita, Ramalá, y el distrito de Samaria. ¿Sabes cuál es? Cisjordania. Van a poseer Cisjordania. La van a conquistar. ¿Lo digo yo? ¿Quién lo dice? Ya, por favor, para que no la agarren contra mía. Igual los de internet, no la vayan a agarrar contra mí, ¿verdad? O no vayan a decir los de internet que estoy levantando en armas al pueblo creyente. No, tampoco. Estoy solamente predicando una palabra, ¿ok? Dice, y Benjamín junto con Galad. ¿Y Benjamín junto con qué? Galad. Benjamín habitaba en esta zona. Pero ¿sabes qué dice? Que junto con Galad. Galad es acá, el norte de Jordania. Entonces Israel va a conquistar Jordania, el sur y el norte. Va a conquistar también, no me voy a adelantar mejor. Entonces lo que el mundo o los israelitas no pudieron tomar en milenios, ¿sabes qué? En días lo van a tomar. En días. No en años, en días. ¿Sí te queda claro eso? Ok, el versículo 20 dice, y aquel ejército exiliado de israelitas
poseerán lo que le pertenece a los cananeos hasta la Sefareta. Sefareta. ¿Qué quiere decir esto? Y aquel ejército exiliado de israelitas, tú eres el ejército de exiliados que vives en otras naciones. El Señor levantará corazones en medio de ustedes israelitas para que vayan a poseer la tierra que Dios nos ha dado, Israel. Va a levantar tu corazón. Yo no sé a quién lo vaya a levantar. A mí no me lo ha levantado, pero yo no sé a quién vaya a levantar. Y ese ejército de exiliados van a ir a poseer la tierra de los cananitas hasta Sefarepta. ¿Y sabes qué es Sefarepta? Líbano. El Líbano. Y también Sefarepta en el hebreo quiere decir Francia. La palabra del Dios eterno no dice que se va a conquistar toda Europa. No dice. Pero lo que puedo interpretar yo por lo que leo, por lo que estudio, es de que el pueblo de Israel se va a extender. Se va a extender en su territorio muy grandemente, como dándonos a entender que llegará hasta Francia. No es así, no va a conquistar Europa, pero sí quiero darte a entender que va a ser crecido, aumentado su territorio. Ahora, también dice aquí, mientras que la comunidad exiliada de Jerusalén en Sefarat poseerán los poblados del Negev. ¿Qué es Sefarad en el hebreo? España. Todos los judíos que tuvieron que salir por el exilio de Babilonia, que llegaron a España, llamados sefardís. Esos sefardís vivieron en España durante muchos siglos, pero en 1492, con la Inquisición, fueron amenazados de muerte, que si no se convertían al catolicismo morirían, o que tendrían que salir exiliados. ¿Y sabes qué? Muchos de esos judíos sefardí se levantaron en las 3 llamadas barquitas que cruzaron el Atlántico, la Pinta, la María y la Santa María, ¿o cómo será? Con Colón. Colón era judío, ¿ok? Y entonces se vinieron para México. ¿Y qué crees? Muchos de nosotros venimos de la descendencia hebrea, judía. Somos sefardís. Principalmente todos aquellos que terminan sus apellidos en EZ. Pérez, Hernández, Rodríguez, etcétera. ¿Sí estoy oyendo? Usted es un israelita. Y está diciendo aquí que la comunidad exiliada de Jerusalén que llegó a España poseerán los poblados del Negev. ¿Cuál es el Negev? Te vuelvo a decir. ¿Sabes dónde van a habitar ustedes? Aquí. Ese será su lugar. Sigue diciendo aquí. Porque marcharán libertadores en el monte Sión para hacer juicio en el monte de Edom. Libertadores son ejércitos que traerán la liberación del pueblo de Israel y las tierras de Israel. Y dice que también se hará un juicio en el monte de Edom y el dominio será de Yahweh. ¿Qué quiere decir? Yahweh tomará el control de estas regiones, porque Yahweh es el Dios de ese territorio y de todo el mundo. Pero Él ha establecido ese territorio para morar ahí, para que su pueblo le adore. Y tú y yo somos esos israelitas. Así que, mis amados, es innegable que Yahweh ha hablado y que Él es el que va a dominar esa tierra y que le pertenece a Israel. Ahora también, si usted quiere opinar en favor palestinos, árabes o lo que usted quiera, ¿sabe qué? Mejor estudie escatología y no se mete en problemas con Dios. ¿Sabe qué va a pasar si usted está orando con lo que Dios ha maldecido o con lo que Dios odia? Quiere decir que usted no ama a Dios y que ama a aquellos que Dios odia. Se vuelve usted un enemigo de Dios. Y yo creo que ninguno de ustedes quiere eso, ¿eh? ¿No quiere? Muy bien. Entonces, Yahweh hará juicio contra las naciones que se han levantado en contra de Israel. Yahweh los salvará y destruirá a los israelitas de sus enemigos, salvando a los que se entregaron en su corazón y obediencia a el Hijo de Yahweh, a Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, mis amados, si usted quiere ser un predicador, si usted quiere ser alguien que estudia las escrituras y quiere dar disciplina o quiere dar corrección o quiere dar instrucción a las naciones, usted tiene que presentarse aprobado con Dios. Y al presentarse aprobado con Dios quiere decir
conoce la escritura, conoce las profecías y en base a ellas debate, en base a ellas participa. Amén. Entonces, mis amados, hoy que no te engañe el internet, que no te engañe tu falso corazón de ser más cristiano misericordioso que Dios o más amoroso que Dios. Lo que Dios ha maldecido, maldito está, y no podemos hacer nada. Lo que Dios ha decretado que sería destruido, eliminado de la faz de la tierra, no podemos hacer nada contra ello. Vea cómo Dios maldijo Babilonia. ¿Y qué pasó con Babilonia? Fue destruida hasta los cimientos de la tierra. Vean cómo Dios maldijo a Sodoma y Gomorra por su perversión sexual. Y hasta hoy no existe Sodoma y Gomorra. Fueron destruidas, aniquiladas. ¿Quiénes? Todos los habitantes. ¿Hubo misericordia? ¿Hubo gracia? ¿Hubo favor? ¿Hubo amor de Dios para con ellos? No. ¿Por qué? Por su grande maldad. Así está estipulado que muera el pueblo de Edom. Toma una decisión. O está en favor de Dios o en contra de Dios. Pero no juegue. No juegue. Toma una decisión. O es frío, o es tibio, o es caliente. Solamente los que estamos en Dios estamos calientes y tomamos lo que Dios ha dicho. Los demás serán vomitados o destruidos. Levántate, vamos a orar. Dice uno de los versículos bíblicos acerca de los juicios que están cayendo sobre Edom. Dice la palabra en el Salmo 137:7. Oh Yahweh, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla. Vean cómo este pueblo se levantó en contra de los judíos que estaban huyendo, que estaban siendo atacados por Babilonia, destruidos. Estos mismos clamaban para que fuera destruida esta Jerusalén. Es un recuento. Y dice también Lamentaciones 4:7, 5:7 dice: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo, una iniquidad por la maldad y la perversidad. Pero estamos hablando de una maldad provocada por Edom en contra del pueblo de Dios. Así que, mis amados, nosotros somos israelitas y no podemos pedir que Dios sea misericordioso contra los enemigos del pueblo de Israel. Tenemos que pedirle, como dice Apocalipsis, los santos que fueron decapitados. La única religión mundial que decapita es el Islam. Es el Islam, entienda. Los santos le reclamaban al Dios eterno en Apocalipsis diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, nos harás justicia? ¿Hasta cuándo harás descender tu ira con aquellos que nos decapitaron? Por la sangre de tus mártires, Señor, ¿hasta cuándo nos harás justicia? Tenga cuidado por cómo ora. Tenga cuidado. Tampoco le digo que se burle o que se jacte. Simplemente se ha entendido a las escrituras. Va a suceder lo que Dios ha dicho que va a suceder. Y tú y yo tenemos que tomar partido. ¿A quién vamos a servir? ¿Y dónde vamos a estar? Amén. Vamos a orar. Padre eterno, Padre santo, gracias te damos, Señor Dios mío, Padre celestial, porque tú nos has escogido, porque tú has abierto nuestros ojos para ver tu gloria, Señor, porque tú abriste nuestros ojos para entregarnos a ti, Yeshua HaMashiach, y formar parte por adopción de haber recibido a Yeshua, formar parte del pueblo de Israel. Hoy te pedimos, Señor, que guardes, protejas a tu pueblo santo, Señor, que nos defiendas de la obra malvada y perversa, de las estrategias del anticristo, que nos defiendas de las estrategias de hombres malvados y perversos que están bajo ceguera espiritual del anticristo, o bien por sus maldades quieren eliminar a tu pueblo. Defiéndenos, guárdanos, protégenos, líbranos de todo mal, Señor, y no permitas que seamos tocados. Te pido, Padre,